Bien, nos complacemos recibir hoy ante el debate al licenciado Roberto Fulcar, el primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno del PRM, así que encantado de tenerte por acá. Un placer, don Mario, siempre un gusto venir. Mira, estaba leyendo hoy en la prensa precisamente, Roberto, una propuesta que hace Luis Abinader en el aspecto de la seguridad ciudadana, donde entre las propuestas que él hace figura un aumento significativo de sueldo a los agentes de la uniformada, como mínimo 25,000 pesos, $500 que al cambio equivalen en número redondo a 25,000 pesos mensuales. Ahora, eso representaría en total, según dijo él, una erogación de 35,000 millones de pesos. ¿Cómo pudieran ese que tendrían o que sacrificar otras partidas del presupuesto o cómo pudieran entonces hacer esa variación presupuestaria para poder dar esa asignación al cuerpo policial? Sí, para poner un poco en contexto a la teleaudiencia, debo decir que nosotros en el proyecto presidencial Luis Abinader tenemos un planteamiento más amplio y más de fondo para resolver el tema de la delincuencia y en general de la criminalidad, porque obviamente que la solución definitiva de ese flagelo conlleva medidas más integrales. Claro. De todas maneras, en lo que tenemos la posibilidad con el cambio político el año que viene de comenzar a aplicar ese plan global, la situación se ha tornado tan grave, tan dramática, la de la criminalidad, la de la delincuencia en las calles, que hace que se tomen medidas urgentes. Y lo que ha hecho Luis Abinader ayer es hacer un planteamiento de 4 medidas básicas para enfrentar en lo inmediato, para proponer, para demandar del gobierno, enfrentar de manera seria y responsable, en forma inmediata, este lamentable problema que nos aqueja. En lo que tiene que ver con el incremento del presupuesto, de la asignación presupuestaria a la Policía Nacional, eso es con el propósito de hacer una reforma policial general que incluya obviamente mejoría en las condiciones de vida de los agentes, que empieza por mejorar su salario, por profesionalizarlo, pero además por tecnificarlo con tecnología avanzada para que puedan atender eficazmente al desempeño de sus funciones y obviamente incluyendo depuración. Porque si vamos a hacer una reforma seria de la policía, esa reforma responsablemente tiene que incluir también medidas de depuración de las filas de la Policía Nacional. ¿Y de dónde eso está inspirado en las recomendaciones que hizo Giuliani cuando la vez pasada ustedes lo contrataron? Hay parte de estas medidas que tienen que ver con las recomendaciones del grupo Giuliani. Hay parte que no, hay parte que no lo están. ¿De dónde debe salir el dinero para hacer este incremento en el presupuesto? Debe salir, nosotros hicimos una identificación el año pasado de todo el dinero que se va en derroche, que se va en nominillas y que se va en sobresueldo, que se va en gastos de viaje, que se va en gastos de restaurantes, en pago de aviones con asientos de primera clase, de manera que ya el año pasado hemos identificado la fuente, y la fuente sobre todo es reducir el derroche, esa pasión de los funcionarios del gobierno por gastar y por derrochar, y además reduciendo lo que tiene que ver con la supernómina del Estado Dominicano. O sea que usted lo que está en este caso planteando es eliminar los dispendios y con ese dinero dedicarlo a la reforma policial. También hemos planteado la modificación del código para procurar la aplicación de la cadena perpetua para aquellos casos graves. No es posible que una persona pueda hacer el crimen de asesinar a su esposa, de asesinar a sus hijos, de asesinar a sus suegros, de generar una matación en una familia y que esa persona en 2 o 3 años puede estar fuera como está cualquier ciudadano común. O en otro orden, que una persona puede estar cometiendo delitos y reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo sin que ni se regenere ni deje de cometer las faltas que comete. Para esos casos es que ha planteado en el día de ayer
Luis Abinader, una medida que ha sido positivamente acogida por la población dominicana y por los agentes de opinión del país, a aplicar la cadena perpetua. Entonces, también contempla en este caso la separación de los precios, clasificación de los precios, porque yo creo que una de las cuestiones que contribuye en muchos casos a que se contaminar el clima dentro de la prisión es cuando tú mezclas personas que a lo mejor han delinquido en un momento determinado o han cometido un delito de menor cuantía y lo mezclas junto con gente que, como tú, son criminales empedernidos. Exactamente. Incluye una segregación de ese tipo de detenidos, de ese tipo de presos, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, obviamente incluye también otras medidas sociales. Una de las medidas que ha propuesto Luis Abinader es un programa mediante el cual agentes sociales, profesionales sociales de la asistencia social puedan identificar en las comunidades, especialmente en los barrios, a los jóvenes entre 14 y 24 años que en este momento no están desarrollando ninguna función productiva, pero que además no están estudiando, para garantizar, buscarlos, procurarlos y incluirlos en programas de formación técnico-vocacional y apoyarlos en acciones de emprendimiento. Son los llamados NINI. Son lo que, correcto. Darle una oportunidad, en primer lugar, de capacitarlos y en segundo lugar, de apoyarlos en planes y programas de emprendimiento Sí, la capacitación es importante porque muchas veces lo que ocurre, como esos muchachos no disponen de ningún tipo de habilidad especial, los trabajos que pueden conseguir son muy mal pagados porque son los trabajos que no exigen ningún tipo de especialización. Correcto. Entonces, por eso le llamamos, ayer le ha llamado Luis Abinader a ese programa Oportunidad 1424, porque es ofrecerle la oportunidad de hacerse competitivo, de prepararse, desarrollar competencias productivas y a la vez la oportunidad de emprender con el apoyo del Estado Dominicano. A nosotros nos parece que el gobierno deberá atender ese planteamiento responsable que ha hecho el líder de la oposición, cumpliendo con su responsabilidad de un opositor responsable, comprometido con el país, preocupado por los problemas que afectan a la población dominicana, que nos afectan a todos. ¿Qué familia en este país no ha sido afectada en alguno de sus miembros por un acto delictivo, por una acción de la delincuencia común o de la delincuencia organizada? De manera que ojalá el gobierno del presidente Danilo Medina se anime y asuma la implementación de esas propuestas que ha hecho en el día de ayer Luis Abinader. O sea que ustedes no están proponiendo como una promesa de campaña a ustedes, sino como un planteamiento que están haciendo para que sea el gobierno. Sí, correcto, porque nuestro planteamiento para resolver el problema radicalmente es un planteamiento más integral, más global, que nos lo proponemos para el gobierno a partir de 2020, que deberá encabezar Luis Abinader de ganar las elecciones. Pero nosotros no podemos esperar el 2020, mayo 20 o agosto que tome posesión el nuevo gobierno para comenzar a implementar medidas eficaces frente a este flagelo, y por eso se han planteado esas 4 medidas que ha presentado en el día de ayer Luis Abinader, con la esperanza de que el gobierno pueda acogerlos, ya que como ellos han fracasado estrepitosamente en enfrentar este problema, que en vez de disminuirse, crece todos los días, cada vez hay más atracos, más asesinatos, más violencia, más criminalidad, más feminicidio en el país. En vez de reducirse, no podemos esperar hasta que vengan las elecciones de mayo del año que viene y esperar a agosto del año que viene para comenzar a enfrentar este problema. Y ahí está entonces sobre el tapete estos 4 planteamientos hechos por el líder de la oposición, que nosotros esperamos sean acogidos por el gobierno y sobre todo que sean asumidos como bandera por la sociedad dominicana para exigir al gobierno su implementación. Vamos a hacer una pausa en tu permiso, Roberto. ¿Cómo no? Bien, pues vamos con Roberto Furcada, el primer vicepresidente del PRM. Don Roberto, en estos días pues vimos en la prensa el anuncio
del presidente del partido, José Ignacio Paliza, pues anunciando la puesta en vigencia de una campaña, es decir, se ponte en esto. No es una campaña exactamente de promoviendo un candidato, ¿no?, sino es una campaña, parece, de carácter cívico. Sí. ¿Cuál es el propósito, el objetivo fundamental de esa campaña que ha empezado usted? Mira, don Mario, se trata de que normalmente hay muchas personas que critican la actividad política, porque en la actividad política participan muchos individuos de conducta reprochable. Y sin embargo, mientras menos personas participan con buena conducta, con buenos ideales, con sentido de compromiso con su país, con la nación, mientras menos personas adecuadas participan, más se le deja el camino abierto a los que tienen conductas inadecuadas que lo hagan. Le contaba fuera del aire que siendo yo niño, el río de mi campo se llevó el puente. Y entonces cuando llovía crecía poderosamente y se acharcaban los vehículos al cruzar. Y ahí veía yo el río que duraba horas y horas, lleno de lodo, de tierra, de piedra. Y aprendí una cosa que me representó una enseñanza para toda mi vida. Que un río sucio no se limpia sacándole agua sucia, sino que entrándole agua limpia. Y así pasa también con el ejercicio de la vida política. Si la gente honesta, la gente responsable, con sentido de país, con sentimiento de compromiso con los mejores intereses de la nación, con su pueblo, con la gente, no va en ese sentido patriótico y de la visión duartiana de la política como una ciencia pura y limpia, no participa de la actividad política, le deja entonces el terreno libre a los malos políticos para que lo gobiernen y para que se beneficien de su no participación. Y la campaña del Partido Revolucionario Moderno está inspirada, está motivada en esa intención de llamar a la participación a toda la sociedad dominicana, a los profesionales, a los jóvenes, a las mujeres, a los intelectuales, a los comunicadores honestos que se involucren en la vida política, porque después de todo, los problemas de la nación son problemas de todos y debemos todos cargar con sus soluciones, de manera que la mejor forma de participar y de adecentar la política es que la gente decente se involucre y participe de ella. Entonces, por eso esa campaña que no está promoviendo una candidatura presidencial, ni municipal, ni congresual, sino promoviendo la participación política, la ciudadanización de la vida de las personas, para que los ciudadanos nos involucremos todos en esto que nos concierne a todos. Es una campaña que esperamos nosotros que dé buenos frutos y obviamente queremos que la gente se inscriba en el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que se propone esencialmente sustituir el modelo político en el poder por un modelo que se pueda centrar en la atención de las personas, es decir, que la esencia y el propósito básico de las políticas públicas que se toman desde el Estado sea ayudar a que la gente pueda tener una vida mejor. O sea, con una clarinada cívica, la conciencia de la gente, decir, mira, participa, porque si no participa, entonces la política siempre va a ser un ejercicio degradado. Correcto, venga, participe, no basta con que digamos que las cosas están mal. Venga, súmese, arrime su hombro y ayúdenos a resolverlas, a superarlas. Ayúdenos a producir un cambio en la República Dominicana. Don Mario, si en las elecciones del año que viene este país no produce un cambio político en el ejercicio del poder, si no desplazamos a la corporación del PLD del poder, este país va a ser definitivamente invivible. Habrá más delincuencia, más criminalidad, más desorden, más violencia, más robo, más desfalco, más derroche, y la calidad de vida se irá precipitando, irá bajando sostenidamente, porque se trata de la característica del modelo en el poder. Entonces, es indispensable sustituir el modelo para poder cambiar la realidad que estamos viviendo. Y eso debe ser una responsabilidad de todos. No puede ser usted sentado en su casa, esperando en una mecedora que le pasen el cadáver del país por el frente de su casa. Es una necesidad que todos nos involucremos en la lucha por producir un gran cambio político en la República Dominicana. Por eso nuestro eslogan de trabajo es Unidos por el Cambio, generar un cambio grande en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que la gente viva mejor, para que haya más empleo,
para que haya más respeto, para que haya mejor educación, para que haya un buen sistema de salud, para que haya seguridad social y buenos planes de retiro para la gente, para que pueda haber alimentación adecuada para las personas, para que las familias puedan vivir dignamente, en casas adecuadas, en entornos dignos, sin hacinamiento, con oportunidades de estudiar, de formarse y de ser exitosos en la vida. Un modelo de las personas, un modelo para la gente, para el país, para la población, no para un grupo de dirigentes de un partido político. Pero nosotros necesitamos ayuda en esa misión y en esa acción que realizamos día a día para lograr un cambio en el país. Es necesario que la gente se involucre. Don Roberto, la vez anterior que usted estaba aquí, usted me estaba hablando que se sentía muy optimista sobre las posibilidades de crear un frente de oposición alrededor del PRM. Después de eso, pues, se creó cierta dispersión, hubo diferencia de opinión con motivo del asunto de las posiciones adoptadas con respecto a la ley de partido. Esa situación la han ido superando, se han vuelto a restablecer otra vez los lazos que permitan crear ese frente unido de oposición. Mire, los lazos son permanentes, porque aquí no se trata de que ninguna organización y que ningún liderato político pierda su identidad propia, pierda su propio espacio. Aquí se trata de que compartamos espacio y que compartamos propósitos. Incluso cuando pasó el proceso electoral, tuvimos un acercamiento muy productivo con varias organizaciones políticas que participamos separados en las elecciones. ¿Y qué nos unió? Nos unieron propósitos claros, como el propósito de tener una Junta Central Electoral distinta a la que había dirigido Roberto Rosario, que evidentemente era un comité de base del Partido de la Liberación Dominicana. Nos unió el propósito de tener un Tribunal Superior Electoral distinto al que había tenido ahí Mariano, que ya no solamente aplicaban las sentencias que les ordenaban, sino que ya ni siquiera las escribían en otras oficinas de abogados y se las llevaban hechas para que la leyeran. Y esos propósitos fueron logrados. Tuvimos diferencias como es natural, porque donde quiera que se sientan varias personas a discutir intereses y visiones políticas, es normal que haya diferencias. Pero de lo que se trata aquí es que nos pongamos de acuerdo y trabajemos y marchemos unidos en aquellas cosas que nos unen, mientras vamos discutiendo las otras. Eso por un lado. Por otro lado, la visión que nosotros tenemos del tema de la unidad opositora en el país, es que aquí se trata no solamente de la unidad de las formaciones políticas formales, sino una unidad política y social que garantice la participación, además de los partidos políticos, la participación también de amplias franjas sociales, de organizaciones, de grupos sociales y diferentes expresiones sociales que tienen fuerza comunitaria, que influyen en muchas personas y que pueden también motivarlas y conducirlas a votar. Esto es un asunto de nación y por eso nosotros cuando hablamos de Unidos por el Cambio, el movimiento que promueve Luis Abinader y nuestro proyecto presidencial, lo hacemos pensando no solamente en los partidos políticos, sino también en el movimiento social, en las personalidades, en trabajadores, en intelectuales, en empresarios, en académicos, en artistas, en intelectuales, etcétera, de tal manera que podamos armar una gran mayoría nacional que sea la protagonista de ese cambio. Muchísimas gracias, don Roberto, por bueno, haber estado con nosotros. Siempre es un gran placer. Sí, lo esperamos pronto por acá. Con mucho gusto. Bien, vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. La realidad venezolana en cifras. Hasta ahora, el cada vez más reducido grupo de voces que en el ámbito local siguen haciendo coro al corrupto, fracasado e ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro, apela a los más manidos argumentos, obviando la triste y dolorosa realidad en que ha sumido al pueblo de Venezuela. Esa realidad encuentra a rotundo e irrebatible sustento en la contundencia de las estadísticas
que evidencian hasta qué punto de deterioro institucional, económico, social y político ha llevado Maduro al país bolivariano. Es una realidad que se muestra en toda su crudeza en las cifras que contiene el artículo que en su habitual columna del matutino Hoy, en su edición de este día, publica José Manuel Guzmán Ibarra, bien conocido por la objetividad de sus ponderados análisis. Las mismas son resultado de la muy calificada encuesta Mitofsky realizada el 26 de enero, es decir, hace apenas 3 días. Veamos, mientras la imagen de Juan Guaidó, hasta ahora desconocido, el presidente interino cuya legitimidad está consagrada constitucionalmente por su condición de presidente de la Asamblea Nacional, cuenta con un 74.4% de reconocimiento, o sea, 3 de cada 4 venezolanos. María Corina Machado con un 55.6% y Leopoldo López el 46.9%. Todos opositores. Maduro cuenta apenas con un 11.4% y su segundo, Diosdado Cabello, con un 8.8%. Por cierto, a este último se le atribuye la jefatura del llamado Cartel de los Soles, que en complicidad con militares de alto rango maneja gran parte de la droga que pasa por Venezuela. Un 83.3% está en desacuerdo con el gobierno de Maduro, que apenas cuenta con un 14.7% a su favor. El 81.5% aboga porque Maduro deje el poder. El 84.3% se muestra a favor de que haya nuevas elecciones. Y un 79.2% culpa a Maduro por la crisis actual, mientras casi el 80% está conforme con que Guaidó haya asumido la presidencia interina. En cuanto a la situación general del país, las cifras, no la Casa Blanca ni la OEA, resultan reveladoras y acusatorias del desastre. El Producto Interno Bruto ha sufrido una caída estrepitosa de un 18%. La inflación está por encima del 1.000.000%. Desde el 2015 a la fecha, más de 3 millones de venezolanos han debido emigrar principalmente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Ecuador. La producción de PDVSA, de la cual depende un 95% del ingreso de divisas de Venezuela, se ha desplomado en más de un 50%, con buena parte del otro 50% comprometida con China para abonar a la enorme deuda contraída con ese país, estando hoy convertida en una empresa totalmente descapitalizada. La pobreza ha aumentado a un ritmo galopante, el desabastecimiento de medicamentos, alimentos y artículos esenciales se agudiza más cada día. Se han incrementado las enfermedades y epidemias por desatención, carencia de medicamentos y de vacunas, y el índice de criminalidad lo sitúa como el país más inseguro del continente y uno de los más inseguros del mundo. Eso es apenas un esbozo de la caótica situación por la que atraviesa la Venezuela de hoy, que Maduro y sus compinches se obstinan en seguir mandando, esquilmando y hundiendo más cada vez en la peor crisis que registra su historia. La realidad es que sus contados defensores locales se empeñan en silenciar, apelando a las viejas tácticas argumentales, tan abusadas como desacreditadas y tan inútiles como lo sería tratar de tapar el sol con un dedo. Hasta mañana, Dios mediante, en Teledebate, y a continuación los dejamos con nuestro próximo programa 5 días con Mónica Gutiérrez. No se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.